Muy buenos días, mis queridos amigos y hermanos que me escuchan nuevamente con ustedes, trayéndole la lección número 11, Jesús, el autor y consumador de la fe. Qué bonito es saber que Él es el consumador de la fe, ¿verdad? Fíjese que el texto de memorizar de esta semana se encuentra en Hebreos el capítulo 12, versículo 2. Y dice que puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hebreos 11 y 12 probablemente sean los capítulos más amados del libro. Describen la vida cristiana como una carrera en la que todos participamos, en la que todos los que se mantengan fieles recibirán la recompensa. También describen el drama de la redención como una carrera en la que hubo personas de fe en el pasado que perseveraron a pesar de los sufrimientos, pero que aún no han recibido la recompensa. Y eso se debe a que la historia también termina con nosotros, no solo con ellos. Somos el acto final, el drama culminante con nuestra entrada y ejecución de la última parte de la carrera y con Jesús sentado en la línea de meta a la diestra de Dios. Él aporta inspiración y el mejor ejemplo de cómo se lleva a cabo la carrera. Él es el testigo supremo de que la recompensa es verdadera y que Él es el percursor que nos abre el camino. Allí nos lo dice en Hebreos el capítulo 6, versículo 19 y 20, y también el capítulo 10, versículos 19 al 23. Hebreos 11 explica que la fe es confiar en las promesas de Dios, aunque todavía no podamos verlas. Esta lección explorará qué es la fe y cómo se obtiene a través de los ejemplos del pasado, pero de manera especial y central a través del ejemplo de Jesús, el autor y consumador de la fe, de la cual nos habla allí en Hebreos 12, versículo 2. Así es que es allí, hermanos, donde vamos a estar estudiando esta semana. Jesús, el autor y consumador de la fe, ¿verdad? El que llevó a cabo ese plan y todo lo puso en ejecución para que nosotros pudiéramos también tener fe, ¿verdad? Y fíjese, hermano, como dice acá, llegando al final de su discurso, Pablo introduce un tema básico para la vida del creyente. Y esa es el tema de la fe y la define de esta manera. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1. La fe es un requisito indispensable para agradar a Dios, porque no lo estamos viendo, debemos de simplemente confiar. Es lo que sostuvo a los grandes héroes de la fe, hombres y mujeres de los cuales el mundo no era digno, allí en Hebreos 38. Entre estos héroes aún hay lugar para ti y para mí. Y fíjense que esta semana vamos a estar estudiando 5 puntos básicos de esta fe. Y fíjense, vamos a estar hablando de vivir por fe. ¿Por qué? La fe de Abraham y Sara, la fe de Moisés, la fe de Rahab, el autor y consumador de la fe. Y esos son los mensajes que vamos a estar viendo en esta semana para poder comprender mejor el plan que Dios tenía para con nosotros. Fíjate que dice allá en Hebreos 10, versículos 37 al 38, porque aún poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradaría a mi alma. Vivir por fe, hermanos. ¿Qué es vivir por fe? Jesús, el que ha de venir, vendrá con toda seguridad. En Hechos 1:11 lo ha prometido y lo cumplirá. Y la pregunta que nos debemos de estar haciendo, ¿lo creemos? ¿Estás convencido de ello, de que Jesús vendrá? ¿O hay dudas? Y si hay duda, hermano, debiera de haber fe, porque es necesario para que puedas creer. Si es así, Dios te invita a mantenerte aferrado a esa fe. Cuando flaquea tu fe, echa un vistazo a la vista de hombres y mujeres que pusieron su vista en el galardón allí en Hebreos 11:26, fieles que descansan a la espera de recibir junto a nosotros lo prometido. El que ha hecho la promesa es fiel
y su fidelidad produce como resultado nuestra fe. No hablamos de un acto aislado de fe, sino de una vida de fe. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida, nos dice en Apocalipsis 2:10. Hay que ser fiel, hay que vivir por fe. Tenemos que tener fe en todo lo que hacemos y dice que vamos a obtener la corona de la vida. Seguimos acá viendo la fe de Abraham. Hermanos, este es un personaje que me encanta mucho cuando hablamos de fe, porque dice allí en Hebreos 11:17, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido la promesa ofrecía a su unigénito. Ustedes conocen la historia. Se le dijo que iban a tener un hijo a Sara y a Abraham ya de alta edad. Él creyó y a la misma vez tuvo dudas. Ella también. Y fíjate, como quiera aún así, esa promesa de lo que le había dicho Dios se cumplió. Dice que las leyes naturales le decían que le era imposible tener hijos. Y sin embargo, Sara creyó contra toda lógica, porque creyó en el que prometía. Y ese que prometía era Dios. Y Dios no miente. Una anciana concibió de uno ya casi muerto, en Hebreos 11:12, ¿verdad? Y después de darles un hijo, Dios le pide a Abraham que lo sacrifique. Eso es tener fe. Lleva a tu hijo al altar, él va a ser el cordero, el que tú vas a sacrificar. Después que esperó tanto por este hijo de la fe, este niño esperado, este niño que se le había prometido, se le había dado, ahora tenía que sacrificarlo. En ese momento Abraham tuvo que echar mano de su fe, una fe basada en las promesas ya cumplidas. Como quiera, él iba a llegar a tener una nación grande. Y por tener fe, dice que después de todo, razonó, no nació este niño de alguien casi muerto. ¿Es difícil para Dios darle de nuevo la vida una vez muerto? No, no era difícil. Allí en Hebreos 11:17 al 19. Por lo tanto, tenía que creer en Dios. Creer en Dios es creer en lo imposible. Y gracias a Él, lo imposible sucede. ¿Tienes alguna situación que estés atravesando? ¿Algún problema, alguna dificultad? Solo te puedo pedir que creas en Dios, porque la fe de Abraham y de Sara fue lo que los ayudó a ellos a poder seguir adelante en su vida. También tenemos y encontramos la fe de Moisés. También me gusta mucho lo que acá se dice de Moisés, y lo vamos a ver ahora en unos minutitos. Dice acá el verso de lectura para este texto era que por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Y estamos hablando de Moisés en Hebreos 11:27. Desde su nacimiento, la vida de Moisés estuvo rodeada de actos de fe. Y le voy a contar por qué. Podemos ver en el versículo 23, sus padres lo escondieron a pesar del decreto del rey. El decreto del rey era poder dar muerte a todos los niños, y sin embargo sus padres lo escondieron, teniendo fe de que Dios lo iba a salvar. Dice que también ya grande rechazó el trono de Egipto. En el versículo 24-26, Moisés, el mismo, dejó a Egipto aferrado al invisible. En versículo 27, celebró la Pascua, evitando la muerte de los primogénitos. Pasó el Mar Rojo en seco. Esto es tener fe, hermanos. Vivió 40 años acompañado de continuos milagros de fe. De la experiencia de Moisés, fíjate que podemos aprender a fijar nuestros ojos en Jesús sin perder de vista al galardón. Y hermanos, si hay dudas alguna, por lo menos te puedo pedir que te mires la vida de fe de Moisés, para que tu fe pueda henchirse, pueda crecer, pueda sostenerte y puedas decir, ¿sabe qué? Hay que tener fe. Soportar insultos y desdenes debido a nuestra fe en Jesús. No aferrarnos a las cosas materiales y esperar milagros en nuestra vida. Y Dios hace milagros y obra milagros todavía hasta este día en nuestras vidas. Esa fue la fe de Moisés. Vamos a ver un poquito más.
tenemos la fe de Rahab. Y dices, ¿cómo es posible? Esta mujer adúltera, prostituta, ¿cómo es posible que esta mujer haya tenido fe? Dice en Hebreos 11:31, por la fe a Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los descendientes, con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. En Hebreos 11:31, al contrario, que Josué, hombre piadoso, que sirvió fielmente a Dios toda su vida, Rahab no contaba con ninguna virtud resaltable. De ella no se hablaba nada bueno, pero sí había una cosa buena: tenía fe. Sin embargo, Pablo no menciona a Josué, quien era el que estaba andando piadoso de Dios, sino a Rahab cuando habla de Jericó. ¿Por qué? Porque Rahab es un ejemplo de fe para todos los que, sin haber visto, creen. Escuchó, creyó y obedeció. Cuando tuvo que decidir, decidió por Dios. Recuérdense, escondió los espías en su casa, decidió por Dios, dijo, mejor los escondo, no voy a decir quiénes son, quiénes aparecieron a mi lugar, no, escogió a Dios. Y así fue con el resto de héroes a los que Pablo no tiene tiempo de mencionar en detalles. Entre ellos vemos a aquellos que, no aceptando el rescate en Hebreos 11:35, decidieron seguir a Dios a pesar de las consecuencias. Jóvenes hebreos en el horno de fuego, no le importó, sino que fueron. Tuvieron Daniel en el foso de los leones, también hombre de fe. Y hermanos, tú y yo estamos llamados a ser hombres de fe. Y vamos a ver un poquito aquí, casi llegando al final, ¿verdad? De esta lección tan bonita que nos dice acá en Hebreos 12:2, dice el autor y consumador de la fe, dice, puesto los ojos en Jesús. Ya viste la clave, poner tus ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Cómo mantenernos firmes en nuestra fe? Es la pregunta, fijándonos en Jesús, del cual se nos dan dos cualidades relacionadas con la carrera de nuestra fe. Y esas dos cualidades son, el autor de nuestra fe es ¿quién? Jesús. El consumador de nuestra fe es ¿quién? Jesús. Él es el único que ha llegado al final de la carrera. Su vida perfecta hace posible que nosotros podamos correr. ¿Gracias a quién? A Jesús. Es la razón de ser de nuestra fe. Y el que la crea, y el que la crea en nosotros, allí en Filipenses 2:13. El consumador de nuestra fe es porque Jesús es el consumador de la fe, que renunció a todo por nosotros. Nunca pecó Jesús, mantuvo su vista en el gozo puesto ante él y soportó incomprensión y abusos. Y por la fe en él, siguiendo su ejemplo y manteniendo nuestra fe vista en él, seguimos adelante con fe, confiados en su promesa. El autor y consumador de la fe. Tú y yo podemos ser de igual forma los que seguimos los pasos de ese autor, Jesús, de ese consumador, Jesús, de la fe. Nuestra fe tiene que ser una fe grande, una fe que puede mover montañas, porque nosotros tenemos que creer sinceramente en así como Él lo hizo en su momento, ¿verdad? Tratad de ser fieles alumnos en la escuela de Cristo, aprendiendo diariamente a conformar nuestra vida al modelo divino. Dirigid vuestro rostro hacia el cielo y avanzad hacia el blanco del premio de vuestra elevada vocación en Cristo Jesús. Corred la carrera cristiana con paciencia, acercaos a Dios, y si estáis deseosos de tomar el primer paso hacia arriba, encontraréis su mano extendida en nuestro auxilio, nos dice The Youth Instructor en Ellen G. White, el 30 de mayo de 1895. Hermano, por medio de la fe llegaste a ser de Cristo, y por medio de la fe tienes que crecer en Él, dando y tomando a la vez. Tienes que darle todo tu corazón, tu voluntad, tu servicio. Darte a Él para obedecer todos sus requerimientos, y debes tomar todo a Cristo, la plenitud de tu bendición, para que habite en tu corazón y para que sea tu fortaleza, tu justicia, tu eterno ayudador, con el fin de recibir poder para obedecerle. En los conflictos de los siglos, páginas 59 y 60. Dios jamás
Nos pide que creamos sin darnos suficientes evidencias sobre las cuales basar nuestra fe. Su existencia, su carácter, la veracidad de su palabra, todas estas cosas están establecidas por medio de testimonios que apelan a nuestra razón. Estos testimonios son abundantes, sin embargo, Dios jamás ha quitado la posibilidad de dudar. Nuestra fe debe reposar sobre evidencias, no sobre demostraciones. Quienes deseen dudar tendrán oportunidad, mientras que los que realmente desean conocer la verdad encontrarán evidencias abundantes sobre las cuales establecer su fe. Es imposible para las mentes finitas comprender plenamente el carácter o las obras del infinito. Para el intelecto más perspicaz, para la mente más altamente educada, ese santo ser siempre habrá de permanecer envuelto en el misterio. ¿Puedes tú descubrir las cosas recónditas de Dios? ¿Puedes hasta lo sumo llegar a conocer el Todopoderoso? Ello es alto como el cielo. ¿Qué podréis hacer? Más hondo es que el infierno. ¿Qué podrás saber? Nos lo dice en Job 11, 7 y 8. Mi hermano, mi amigo que me escuchas, Jesús nos ha servido de ejemplo como el autor y el consumador de la fe. Si Él tuvo fe, ¿por qué no tenerla tú y yo? ¿Por qué no vivir nuestra vida en fe? Así es que solamente dice que el justo por la fe vivirá. Así es que estamos en momentos, mis queridos amigos y hermanos que me escuchan, donde tenemos que vivir por fe. Tenemos que confiar plenamente en Dios y dejar que Él haga. Yo te invito a que inclines tu rostro en este momento para tener una palabra de oración. Amante Padre, que habitas en las alturas de los cielos, te damos gracias porque tú nos ayudas a poder confiar en ti, a tener fe en ti, a estar seguro de que tú vas a hacer y de que tú muy pronto vas a venir. Ayúdanos, Señor, a mantener nuestra fe segura, sabiendo que tú eres el autor y el consumador de la fe. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Querido amigo y hermano que me escuchas, te invito a que compartas esta lección. Puedes escucharla también a través de Lección de Escuela Sabática Comentarios. Lo puedes buscar allí en podcast y también Spotify. Y también te pido a que te puedas inscribir aquí al canal de YouTube de Joseph Class. Y mi hermano, Dios te bendiga, Dios te guarde. Ricas bendiciones.